Para mí es un verdadero honor estar en esta Asamblea Seccional de la ANDI, que reúne además empresarios de regiones muy importantes para nuestro país. Así que muchas gracias por esta invitación. Yo voy a preferir un formato que ya estamos desarrollando con Bruce en algunos de los encuentros, y es hacer una introducción general y abrir esta sesión a preguntas y respuestas donde no hay ningún tema vedado. Y quisiera empezar por lo siguiente. Cuando nosotros recorrimos el país en la campaña presidencial, siempre le dijimos a los colombianos que Colombia necesita poner en el centro de la discusión dos elementos centrales: legalidad y emprendimiento. ¿Por qué legalidad? Porque este país ha sido constantemente amenazado por las economías criminales y oscuras. Cuando nosotros empezamos el gobierno, volvimos a reiterar esos dos conceptos. No se puede ser ajeno a la discusión de legalidad cuando tuvimos un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en los últimos 6 años. No se puede dejar de hablar de legalidad cuando producto de esos cultivos ilícitos en muchas regiones del país el narcotráfico acecha, o sencillamente cuando en muchas regiones del país esos ingresos provenientes del narcotráfico terminan entrando por la vía del contrabando y distorsionando el desempeño y el desarrollo económico regional. Entonces, el primer punto de partida era legalidad. Y en eso yo quiero decir que en estos 9 meses nos hemos dedicado a fortalecer la presencia de la fuerza pública en el territorio, en tener una mejor interacción con la ciudadanía. Nosotros recibimos cerca de 300.000 ciudadanos en redes de participación cívica. Hoy tenemos más de 1 millón ciudadanos que colaboran con las autoridades, que alertan a las autoridades. Decidimos aplicar fuerzas de tarea en regiones donde había que cortarle esa ruta ascendente al crimen. Y si bien es mucho lo que hay que lograr todos los días, los resultados agregados se están viendo: reducción en homicidios, en hurtos de comercio, en hurtos de establecimientos bancarios, residencias, automotores. Y está el reto que tenemos en las ciudades con robos de celulares, donde obviamente desde que se inició el registro digital de denuncias, donde ya la ciudadanía no tiene que ir a esperar 2 horas para poner una denuncia, la puede poner electrónicamente, pues eso ha sincerado las cifras y tenemos que hacer mucho más. Pero yo quiero decir, el componente de legalidad es fundamental y lo quiero poner en el marco de lo que ha ocurrido en los últimos días también en el país. El país no está sumido en una crisis institucional, no. El país tuvo un reto la semana pasada, y era un reto donde un delincuente que fue capturado en una operación de cooperación judicial con pruebas fehacientes fue dejado en libertad. Pero las propias instituciones del país reaccionaron para defender el Estado de Derecho. Y lo que tenemos que celebrar hoy todos los colombianos es que ese criminal, gracias a la cooperación judicial y a la acción de las instituciones, está nuevamente tras las rejas y esperando que se adelante un juicio, y un juicio severo, porque lo que no puede suceder en Colombia es que alguien que cometa flagrantemente un delito de narcotráfico con las pruebas que han sido conocidas, pues no tenga una sanción proporcional. Entonces yo creo que eso demuestra que las instituciones están ahí. Grave sería lo contrario, que con esas pruebas, que con esa evidencia, que con esos videos,
más las pruebas que llegaron para el nuevo proceso, que han sido ventiladas por lo menos por parte de la Fiscalía en los comunicados, que con esas pruebas estuviera ocurriendo lo contrario. Eso sí sería una crisis institucional. Y obviamente, como lo dije yo públicamente, la semana pasada me expresé con respecto a la renuncia del fiscal general de la Nación. Yo lo dije públicamente, lo lamenté, porque como presidente, que asumió la presidencia en agosto del año pasado, trabajé con el fiscal Néstor Humberto Martínez durante 9 meses, un fiscal que fue elegido antes de que yo fuera elegido presidente, y con él trabajamos de la mano en las instituciones para enfrentar el crimen. Y ahora el proceso que sigue es evaluar, y evaluaré durante varios días, presentarle a la Corte Suprema de Justicia la mejor terna que considere yo puede tener el país, buscando personas con independencia, con solvencia, con patriotismo, sin tacha, y personas comprometidas con la legalidad como un principio para todos los colombianos. Entonces, yo quisiera dejar ese tema, digámoslo ahí. El tema del emprendimiento, que es la razón de fondo también de esta conversación, tiene que ver con una reflexión más profunda. Y es que en América Latina, los países que han fracasado económicamente son los países que han dejado estigmatizar al empresario, al micro, al pequeño, al mediano, al grande. Países donde ha cabalgado el discurso estatizador y la pelea entre el Estado y el que quiere hacer empresa. Y lo que es aún peor, el utilizar esos términos que se utilizan para exacerbar la lucha de clases, que todo el que tiene un negocio entonces es un rico enemigo del pobre, y entonces se valen de esa confrontación artificiosa con fines políticos para generar una destrucción del capital económico en la sociedad. Y el que no crea que eso es posible, basta con mirar hacia Venezuela. Esas son las realidades. Y por otro lado, tenemos otros países de América Latina que, si bien no han caído en esa práctica, han cometido un error. Y es que el empresario ha sido visto como una fuente de ingresos fiscales, y entonces cada vez que se hacen reformas económicas es para que el Estado gaste más a costa de elevarle la carga tributaria a las empresas. ¿Y cuáles son las consecuencias de esas decisiones? Menos inversión, menos formalización, menos competitividad, menos productividad. Y yo se lo dije al país. Colombia ha tenido o tuvo esa tendencia durante varios años, y se hacían las reformas haciéndole daño al sector privado. Y nunca nos dimos cuenta que producto de esas decisiones lo que estábamos también era generando un daño en materia de equidad. Porque si no hay más inversión privada y no hay más contratación privada, difícilmente vamos a tener una mayor base cotizante a las pensiones o a la seguridad social, difícilmente vamos a tener un sistema de salud con más personas en el régimen contributivo, y difícilmente vamos a tener unas finanzas públicas más sólidas. Luego de haber hecho ese diagnóstico, empezamos en agosto a hablarle al país de esa reactivación económica, con propuestas claras, que sí, que fue un debate álgido y con costo político, de acuerdo, pero cuando se quiere trabajar por el país, los países no se pueden gobernar con una brújula que se mueva en dirección de las encuestas, porque ahí es donde se pierde la responsabilidad en el manejo del Estado. Y yo preferí decirle al país, acá necesitamos tomar una decisión, y es mirar al sector privado ya no más como esa fuente de ingresos fiscales, sino como el motor que necesita el país para ponerse a crecer. Y así fue que nosotros introdujimos las siguientes reformas: una reducción de la tasa nominal de renta para ganar competitividad, el descuento del 100% del IVA para los bienes de capital, incentivando la inversión, el descuento de hasta el 50% del ICA, el régimen simplificado para que las empresas que han estado en la informalidad empresarial
y que conste, estamos hablando de más del 50% de los negocios en Colombia que no tienen RUT o que no tenían registro mercantil, con el régimen simplificado, con una tasa única, podía permitirle a esos negocios entrar al sistema, y fuera de eso, manteniendo incentivos a los sectores donde tiene que llegar el emprendimiento joven, como fue 0 impuesto de renta para los sectores creativos y tecnológicos durante 7 años, con un mínimo de inversión y con un mínimo de empleados. Y lo propio en el sector rural, 0 impuesto de renta por 10 años, con un mínimo de inversión y un mínimo de empleos. Esas son las decisiones que el país necesitaba y necesita para volverle a decir al sector privado: ya no lo vamos a seguir viendo a usted como esa fuente de ingresos fiscales, sino como un dinamizador de inversión, de formalización, de productividad y de competitividad. Y me siento orgulloso de defender el sector empresarial, desde el micro hasta el gran empresario, porque Colombia necesita quitarse ese sentido vergonzante que por años tenían los dirigentes frente al sector privado en Colombia. El éxito del sector privado es el éxito de este país, y como tal tenemos que recorrer el territorio motivando a la ciudadanía para que vea ese motor activo. Dicho todo eso, ¿cuáles son los retos que tenemos ahora? Colombia es un país que está siendo visto como un destino atractivo. Nosotros tenemos una idea clara, regulatoria, de estabilidad jurídica, de estabilidad institucional. Y a veces algunos quieren quitarle ese foco al país. Pero no nos digamos mentiras, los hechos hablan por sí solos. Hace exactamente 7 meses estuve en la Asamblea de Naciones Unidas hablando con Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial. Y le dije: doctor Schwab, yo quiero que Colombia empiece a participar en la conversación y en la acción frente a la cuarta revolución industrial. No puede ser que un país como Colombia se quede atrás de lo que está ocurriendo con Internet de las cosas, de lo que está pasando con la inteligencia artificial o con el fintech y el blockchain, etcétera, etcétera. Y yo quiero que Colombia esté en un lugar privilegiado de esta conversación. De los más de 1.900.000 ciudades en el mundo, solamente 4 tenían un centro de la cuarta revolución industrial con el Foro Económico Mundial. Ninguna estaba en un país de habla hispana. Y gracias a la determinación del gobierno nacional, de un gran socio como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, podemos decir hoy, 9 meses de gobierno, que se ha abierto el 5º centro en el mundo para la cuarta revolución industrial, y tiene sede en Medellín, y es el primero en un país de habla hispana, para que Colombia asuma el liderazgo regional y aproveche la cuarta revolución industrial para hacer grandes transformaciones económicas en nuestro país. Eso muestra que Colombia está en el escenario mundial y que hay un interés en Colombia, y que lo valida el hecho de tener emprendedores, millennials, que en menos de 4 años han recibido $1 billion por parte de fondos como SoftBank, para que puedan seguir expandiéndose en el mundo. Ven además a Colombia como un lugar donde el sector industrial tradicional está aplicando estas tecnologías, como lo vimos la semana pasada con Bruce en el eje cafetero, una compañía textilera donde todos sus procedimientos están ahora con inteligencia artificial, Internet de las cosas y procedimientos de data analytics que mejoran la productividad. Eso es lo que está ocurriendo también en Colombia. Y quiero celebrar que en nuestro país cerramos el año 2018 con las mejores cifras del turismo en nuestra historia reciente. Más de 4.267.000 visitantes no residentes. La tasa de ocupación hotelera más alta en 14 años. Hemos visto cómo las obras civiles crecen al 6% en este primer trimestre del año, gracias a haber desentrabado el 70% de los proyectos 4G. Estamos viendo además que en nuestro país
Hay un interés para tener servicios digitales especializados. Amazon, por ejemplo, invirtió en un centro de web services en Bogotá con 700 empleados y quiere llevarlo a más de 2.000. Eso está pasando en nuestro país. Y la invitación que yo le hago a todo el sector privado es que el emprendimiento hay que considerarlo como un valor. Y emprendimiento necesita fondos de capital. Emprendimiento necesita que tengamos cadenas de valor agregado. Emprendimiento necesita que tengamos vínculos entre las grandes empresas y las empresas nacientes. Emprendimiento significa ciencia, tecnología e innovación. Y emprendimiento significa una visión de Estado hacia un Estado digital, como lo decía Bruce. Por eso nuestra apuesta es en pocas semanas tener la subasta de 700 megahercios para seguir ampliando la inversión en telecomunicaciones y pensar en ese Internet de última milla. Y que logremos sacar adelante la ley de las TIC, que también va a acelerar la inversión en el sector, en todo el territorio. Y ustedes se van a preguntar, ¿todo esto que dice el presidente de legalidad y emprendimiento es para qué? Para que nosotros cerremos brechas en nuestro país, señores y señoras. Yo a veces escucho que algunos dicen, no, es que el rumbo, y la discusión del rumbo, ya volvieron eso además como una especie de cliché. Yo voy a preguntar una cosa, si no entendemos que el rumbo de legalidad y emprendimiento es la construcción de equidad, no estamos en nada. Porque en este país hay 500.000 personas que no tienen luz eléctrica. En este país hay 250 municipios cuya calidad del agua no es apta para frenar el avance de las enfermedades transmisibles. En este país todavía tenemos apenas el 12% de los estudiantes en el sistema público yendo a media jornada. Y nosotros necesitamos que esa combinación de legalidad y emprendimiento nos pongan a crecer para nosotros hacer esas inversiones y cerrar las brechas. Y voy a cerrar con esto. Son 9 meses de gobierno, yo sé. Eso puede ser mucho o puede ser poco. Pero lo cierto es que en 9 meses le hemos mostrado al país que hay un camino donde se articula esa ecuación. Legalidad más emprendimiento igual equidad. Este año vamos a tener 80.000 estudiantes universitarios de familias vulnerables yendo gratuitamente a la universidad pública. Ya empezaron los primeros 18.000. Este año vamos a tener las primeras 30.000 familias de un programa que se llama Semillero de Propietarios. Lo lanzamos hace pocos días y entregamos las primeras viviendas aquí en el complejo Fontanar de Bogotá, donde una familia con lo que pagaba de arriendo ahora va a pagar la cuota para convertirse en propietario de una vivienda, para que esta sea una nación de propietarios. Este año vamos a tener 150.000 colombianos que van a tener mejoramientos de vivienda en un programa que se llama Casa Digna, Vida Digna, ampliando la cobertura del adulto mayor, y así podría hablar de más proyectos de carácter de equidad. Entonces mi mensaje, apreciados empresarios y dirigentes, presidente de la ANDI, es que nuestro país no lo podemos seguir dejando llevar a discursos políticos o politiqueros. Y el mensaje para mí es muy clarito. Este país no lo vamos a dejar que nos lo lleven por el camino equivocado, porque este país, para mí, no está inmersa en una polarización. Aquí lo que hay es unos pocos que quieren siempre acudir a la protesta y una gran mayoría que está concentrada es en la propuesta y en la acción. Aquí hay una gran minoría que está dedicada a hablar siempre de agresiones y una gran mayoría que queremos que este país tenga soluciones. Y yo los quiero es invitar a que vean cada una de las medidas que se han ido tomando, como por ejemplo la eliminación de más de 211 trámites para que el sector privado no tenga que estar en ese constante peregrinaje burocrático para funcionar. En haber logrado que en este país tengamos en el plan de desarrollo una agenda de desarrollo industrial motivada a generar empleo de manera sostenible.
Entonces, doctor Bruce, para abrir esta sesión a preguntas, yo sé que tenemos retos y los retos hay que verlos siempre con resiliencia. Cada reto y cada desafío es una oportunidad. La oportunidad está dada porque Colombia, si mantiene esa coherencia que le estamos dando al modelo de reactivación, va a seguir alcanzando mucho más que otros países de América Latina. El promedio de crecimiento regional este año va a estar en el 1,4 y esta economía, como lo dijo hoy la OCDE, va a crecer por encima del 3,4%. Yo quiero ver esta economía creciendo más y eso implica que no nos dejemos arrebatar de nadie ni el optimismo ni las ganas de construir país, y como presidente por eso nunca he utilizado la presidencia como un púlpito polarizador. Yo prefiero estar enfocado en enfrentar los desafíos dentro de la institucionalidad y que los colombianos sepan que aquí nosotros no estamos jugando con los logros que hemos alcanzado como país, pero sí estamos con la vocación de hacer una gran transformación desde lo empresarial para impactar en lo social. Muchísimas gracias.